Espere. Compartir pantalla. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? No, todavía no. Ahora sí. El ensayo de permeabilidad, ¿en qué página está? Ensayo de permeabilidad es el experimento número 11. Ustedes no leen bien, por eso es que nunca hacen el ensayo bien, ¿no? Experimento número 8. Hay que estar muy atento a la temperatura, o sea, todo lo que diga el ensayo. El número 11, aquí está. Esta. ¿Sí la ven ahí? Entonces, esta es la tabla para corrección por temperatura, ¿cierto? Para hallar el K20 se llama, que está corregido por temperatura. O sea que si el agua está a 10,5 grados centígrados, ¿cuál es el factor de corrección? De multiplicar. 1,2831. 1,2831, exacto, ¿cierto? O sea, si el agua está a 26 grados centígrados, el factor de corrección, digamos a 26,1 grados centígrados, el factor de corrección es 0,86, o sea que el K que yo hallo en el laboratorio lo multiplico por 0,86, o sea, yo hablo K del laboratorio y luego coloco K20, el K20 es igual al K del laboratorio por 0,8694 para una temperatura de 26 grados centígrados, ¿cierto? ¿Sí quedó entendido? Listo. Y el resultado que damos es el K20, ¿cierto? Sí. Es K20, o sea, el resultado que da es K20, que es el valor que se pide, ¿cierto? Determinar el K20. No se les olvide corregir por temperatura. Ahora tenemos el ensayo de segundo. Es permeabilidad, cabeza variable. Lo mismo, yo tengo aquí, yo tengo mi sistema y aquí tengo el permeámetro, ¿cierto? Aquí tengo el permeámetro, aquí tengo la longitud del suelo, aquí tengo el diámetro de la muestra, que es el mismo, ¿cierto? Y aquí yo voy a medir. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia ahora es que yo tengo un H1 y aquí tengo un H2. Lógicamente, pues este es el delta de H, ¿cierto? El delta de H es ese, es la caída de presión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a llenar el sistema, ¿cierto? Yo lo tengo con agua, lo tengo aquí y lo tengo con mi rebose. Cuando yo vaya a comenzar el ensayo, ¿qué debo hacer? Cierro el grifo, ya no se rebosa, y cuando el agua llegue a este nivel, yo tomo tiempo 1, ¿cierto? Y cuando llegue a este otro nivel, tomo tiempo 2, o sea, miro el delta de tiempo, o sea, lo que se demora en tomar, tiempo 1 no, hallo el tiempo en que se demora del T1, del punto 1 al punto 2, ¿cierto? Yo registro ese tiempo
en que se demora del H1 al H2 y tomo la lectura de volumen. ¿Sí quedó claro? La energía, o sea, ¿por qué se llama cabeza variable? Porque ahora la energía va variando, ¿sí? Tiempo 3 y tiempo 4. Yo tengo 4 volúmenes, ¿cierto? Tengo 4 volúmenes respectivamente. Entonces, y vuelve, hallo la permeabilidad y ¿qué? La permeabilidad se debe ajustar por el K de temperatura. Pero la fórmula para el ensayo de permeabilidad, cabeza variable, es la siguiente, ¿cierto? Es igual a espera que esta es otra. Por aquí lo tengo. ¿Quién lo tiene por ahí? Ah, en el manual está. ¿Dónde está? En la guía. ¿Dónde está la guía? Creo que está por ahí. ¿Dónde está la guía? Esta cabeza constante, cabeza variable está aquí. Yo tengo la fórmula. ¿Dónde está que no la veo? Por aquí. Ah, mírenla aquí. Esta es la constante. Ah, mírenla acá, que no se veía. Permeabilidad es igual a A por L a tiempo, logaritmo natural de delta de H, perdón, H1 sobre H2, ¿cierto? Pero ahora A, ¿cuál es? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Profe, ¿qué es A, la chica? ¿cómo? ¿Qué es la minúscula? La minúscula, yo tengo, perdón, yo tengo el diámetro de A minúscula. El A minúscula es el área de la tubería, ¿cierto? Ya, profe. Sigue siendo la misma, el diámetro de la muestra. La longitud sigue siendo la longitud de la muestra. El tiempo es el tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4. Y el logaritmo natural de H1 sobre H2. Esa es la única variación que vamos a tener en cuenta, el diámetro de la tubería, ¿cierto? Cuando estemos haciendo, ojo, cuando estemos determinando en el terreno valores de permeabilidad, es prácticamente el ensayo de cabeza constante el que estamos aplicando. Ya les muestro por qué. Entonces, para el ensayo de cabeza variable, lo único es que la minúscula es el diámetro interno de la tubería, el que ustedes deben determinar, ¿cierto? Me confundí un poquito con lo de los tiempos, o sea, son varias veces que se hace y cada uno, Sí, o sea, uno igual que en es un este, mire, ensayo. igual que en el ensayo anterior, usted repite el ensayo 4 veces, ¿cierto? O sea, el ensayo en el otro lo repite 4 veces, ¿sí ve? Usted toma tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, que prácticamente van a ser lo mismo. Digamos, a 30 segundos, ¿cuánto volumen? Una vez, 2 veces, 3 veces. Los volúmenes deben ser muy exactos. Usted toma el tiempo constante, ¿cierto? Siempre 30 segundos. Mide el volumen que se demora en pasar para un suelo grueso. Para un suelo fino pueden ser 24 horas o cada 48 horas. ¿Cuánta agua me está pasando a través de ese ensayo, ¿cierto? Acá es lo mismo. Yo debo medir tiempo 1, desde que se demora desde acá hasta acá en pasar, ¿cierto? Y para ese tiempo 1 tengo un volumen 1. Luego repito otra vez el ensayo, lleno el sistema, el embudo lo vuelvo a llenar de agua y vuelvo a dejar que el agua fluya. Cuando llegue aquí al punto 1, ¡pum!, tomo tiempo hasta llegar al punto 2. Es un tiempo 2 y voy a tener un volumen que deben ser constantes, lógicamente, porque es la misma muestra, no pueden ser diferentes.
Si quedó diferente, hay un error en el ensayo. Si repito el ensayo 4 veces. ¿Listo? Sí, ingeniero. Gracias. Entonces, cuando estemos en el terreno, miren, el permeámetro es este, ¿cierto? Miren. Este es un filtro para que no pase basura. Y esta es la longitud de la muestra. Y aquí pues estamos determinando, es esta área, ¿cierto? El área de contacto. Cuando estemos haciendo en el terreno, pues es lo mismo. Yo digo la permeabilidad del punto A al punto B. La longitud es esta, ¿cierto? Y digamos que el área, si no nos dicen nada, ¿cuánto debe ser? La Un metro. longitud. Un metro. Yo debo tomar 1 metro por el espesor, ¿no? El espesor del estrato por 1 metro. O sea, el área es esta área. La longitud es esta longitud. Ese es el mismo permeámetro, pero que se hace en el laboratorio, ¿cierto? Este es en la naturaleza y este es en el laboratorio. ¿Cómo determino yo lo otro? Pues yo tengo un piezómetro, un tubo piezométrico de A a B, pues estoy determinando, tengo un delta de H, ¿cierto? Una caída de presión de A a B. Y ahí calculo mi permeabilidad. Pero la fórmula, cuando es en el terreno, es la para cabeza constante. ¿Quedó claro? Ustedes me preguntan mucho, profesor, ejercicios. En ese solucionario hay un montón de ejercicios. Lo que pasa es que no se confíen de las respuestas, porque él puede tener errores, ¿no? Errores de caligrafía, de transcripción. Entonces, Profe, ¿queda o sea claro? que si hacemos el ensayo en la zona, utilizamos la fórmula de cabeza constante. ¿De qué, perdón? Si hacemos el ensayo en la zona, utilizamos la fórmula de cabeza constante. Sí, sí, o sea, cuando estemos aplicando eso en el terreno, o sea, en obras, se utiliza es el de cabeza constante, ¿cierto? Se utiliza el de cabeza constante. Entonces, ¿sí está claro? Entonces, vamos a ver los modelos, porque los modelos de ejercicio que ustedes pueden encontrar. El primero es el del laboratorio, ¿cierto? El del laboratorio, que fue lo que acabamos de ver anteriormente. Este es un modelo de ejercicio. Yo le doy los datos, la longitud de la muestra, la altura, el diámetro, los tiempos, hállenme la permeabilidad. Ese es un ejemplo, ¿cierto? Para cabeza variable. Para cabeza constante yo les doy lo mismo, les doy el diámetro de la muestra, les doy la altura, la longitud, el delta de H, hallen la permeabilidad. Entonces yo puedo decir, les doy un sistema y determinen la permeabilidad, ¿cierto? Ese es un modelo de ejercicio, los típicos del laboratorio. El segundo modelo de ejercicio es un estrato de suelo, ¿cierto? Yo tengo el punto A y el punto B. Y les digo, aquí hay una altura 1, puede que lo deje así o puede que lo deje escrito, ¿no? Aquí hay un H1, aquí hay un H2, aquí hay una longitud. Determinen la permeabilidad o calcúleme el caudal. Yo les puedo decir, calcúleme el caudal que pasa del punto A al B si la permeabilidad es tanto, la longitud tanto, el área es tanto, ¿cierto? Yo puede que les dé. Y no les voy a decir el área, les voy a decir el espesor del estrato es tanto. Entonces, ¿cuál es el área? El área sería el espesor por 1 metro. Pero yo les digo para una presa, bueno, ese es el segundo modelo, ¿sí está claro? Aquí hay que tener muy pendiente que el ángulo de inclinación es igual a 0 y la segunda variación, el ángulo de inclinación igual a alfa, ¿cierto? Entonces me varía el L' y me varía la altura, que son perpendiculares, ¿cierto? ¿Sí está claro ahí? Jóvenes, Sí, ingeniero. Ya estamos, profe. yo en el laboratorio Señor. puede ser cabeza constante o cabeza variable. Ustedes analizan qué datos les dan. Si es en el terreno, pues ya sabemos que es cabeza constante, ¿cierto? Las ecuaciones para cabeza constante. Y que debemos tener en cuenta
que si los estratos están horizontales o los estratos están inclinados. Si está inclinado, la longitud inclinada y la altura perpendicular es lo que debemos tener en cuenta. L cosenos y H seno, o H coseno y L coseno y H seno, dependiendo de la inclinación, del ángulo que les dé, ¿cierto? Entonces, esa es la variación. Y el tercer modelo es que puede que les diga, yo aquí tengo un depósito de tierra, aquí tengo un dique, tengo un nivel de agua gas de arriba, coloco un filtro, calcúlenme el tiempo en que se demora en llenar tantos metros. Aquí tengo una cota 1, ¿cierto? La cota 1 que es metros sobre el nivel del mar. Y aquí tengo la cota, metros sobre el nivel del mar. ¿Cierto? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? Eso son las caídas de presión, ¿cierto? El delta de H, el uno al otro. Aquí yo tengo en cuenta la longitud y lo que me digan acá. Para X metros. Modelo de ejercicio. Bueno, y de este que va a, bueno, hay varios de presa de tierra. Yo les puedo decir, bueno, aquí tengo esto, se construye presa de tierra, el de agua está aquí, yo necesito dejar pasar X cantidad de agua. ¿Está claro? Aquí, ¿qué fórmulas me usan? Cabeza constante, permeabilidad, cabeza constante. Pero yo aquí los voy a poner a seleccionar el tipo de suelo para que me conformen el filtro y me conformen acá. Pero acá este tipo de ejercicio, que es lo más seguro que va a salir al parcial, yo les voy a decir, primero, escoger el suelo para el dique, ¿cierto? Y segundo, escoger el suelo para el filtro, ¿cierto? Este es el filtro, y este es el dique, ¿cierto? También les voy a decir, bueno, perdón, yo les voy a dar una tabla, suelo 1, suelo 2, suelo 3, suelo 4, suelo 5, suelo 6, etcétera. Les doy 6 suelos, 8 suelos, 10 suelos, los que yo crea conveniente. Y les voy a decir, suelo 1 es un CLML. ¿Cierto? ¿Qué propiedades tiene? Fuera de eso le voy a decir es un CLML. Bueno, aquí me quedó mal. Aquí les daría el valor de permeabilidad, el uso, el gamma, el gamma seco, la porosidad, la porosidad, le doy propiedades físicas, ¿cierto? Aquí les doy, perdón, aquí no es S1, aquí es suelo, ¿cierto? Tengo un suelo 1, tengo un suelo 2, y aquí tengo un suelo 8. El uso, este se utiliza para nada, ¿cierto? El suelo 2 es una arena arcillosa, ¿cierto? Que tiene una permeabilidad de 10 a la menos 2 metros segundos. El uso para filtros de baja velocidad o de alta velocidad. Este es un GWSC. ¿Es un qué? Una grava bien gradada con arenas con arenas y arcillas de baja plasticidad, etcétera, etcétera. Para muros, diques, presas de tierra, etcétera, etcétera. Entonces ustedes deben escoger el suelo con el que van a conformar el muro y el suelo con el que van a conformar el filtro. ¿Sí está claro? Aparte de eso, les voy a poner a determinar
Eso va, bueno, la primera pregunta, escoger el suelo del dique y escoger el suelo para el filtro. Entonces, dependiendo del uso, ustedes van a decir, yo voy a utilizar un CL-ML para el filtro, ¿cierto? O sea, que es una arcilla de baja plasticidad que contiene limos de baja plasticidad y es altamente impermeable. Con eso hicieron el filtro y nunca les va a pasar agua, No, ¿cierto? está mal. Pero tiene una permeabilidad de 10 a la menos 6, ¿cierto? O sea, le va a pasar una gota al año. O sea, que los que están aquí se le van a morir de sed, los que están en esa parte baja, ¿cierto? Los que estén agua abajo. O sea, en ese lado ya la cagaron. Perdónenme la palabra, ya la embarraron. Tienen que saber escoger dependiendo de las características el suelo para el filtro y el suelo para el muro. Una vez escojan eso, y yo les voy a dar la permeabilidad, esto, etcétera, aquella, y aquí yo les doy el espesor, les doy la longitud, les digo cuánta agua pasa aquí, ¿no es cierto? Cuánta agua, cuál es la filtración, que es el Q minúscula, léanse que ahí está eso, lo que es caudal de infiltración, que es el Q minúscula, que es muy diferente, Q es diferente a Q minúscula, Q es caudal, Q minúscula es caudal de infiltración, es el agua que demora en pasar a través de ese filtro. Segundo, les voy a decir, determine el volumen total de suelo para el dique y para el filtro, ¿cierto? Y como estamos viendo ya compactación, vamos a ver permeabilidad, vamos a ver compactación. Entonces yo les digo, determíneme el volumen total de suelo, la cantidad, número de viajes, Costo número de total viajes, de vida, profe. sí, número de viajes de material grueso, de material fino, ¿cierto? Entonces yo les digo, el material se trae de un banco de préstamo que tiene los siguientes valores, gravedad específica, humedad, etcétera, ¿cierto? Que ya vamos a la otra clase, pasado mañana vamos a ver lo que es compactación y densidad de campo. Entonces me tienen que determinar número de viajes, cantidad de agua, etcétera, etcétera. Ese va a ser el ejercicio del parcial. Entonces el ejercicio desde dónde entra? Entra desde clasificación de suelos hasta compactación, que lo vemos en la próxima clase. El parcial es la siguiente semana, ¿cierto? ¿Sí? Ahí el ¿Cuándo, número de profe? viajes ¿Cuándo? usted haría el volumen de volqueta, ¿cierto? Sí, 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 lógicamente. ¿Cuándo es el parcial? ¿La semana entrante o la siguiente? La siguiente, creo. O sea, la que viene. ¿No? No, 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 entre el no 15, estoy ¿no? seguro. Bueno, revisen de todas maneras y mañana, el miércoles me avisan. Entonces, sí quedó claro. Entonces, yo los voy a poner a escoger el tipo de suelo, ¿cierto? Porque yo les doy una tabla con unas características, ¿cierto? Los voy a poner a escoger el tipo de suelo. Pero a eso les voy a decir, hállenme el gama de compactación, ¿cierto? Determinen el número de viajes, material fino, material grueso, la cantidad de agua, ¿cierto? Todos esos valores, el precio, el precio de la tonelada o del metro cúbico es a tanto, o sea, me tienen que hacer un ejercicio completo de todo eso. Pero esto, número de viajes, esto no es de mecánica de suelo, muchachos. Esto es y ustedes ya van en qué semestre, en quinto, sexto, séptimo, hay unos que van hasta el 10º semestre en la universidad. Eso es sentido común, ¿cierto? Es saber determinar y calcular. ¿Hay preguntas? Estudiense lo de permeabilidad. Lo de permeabilidad es muy sencillo. Hay que tener en cuenta si el estrato está inclinado o si está horizontal, ¿cierto? De resto es aplicar la formulita, no hay ningún problema. Si yo les digo en este ejercicio, si yo les digo en un ejercicio, yo tengo esto, ¿cierto? Yo tengo acá, tengo este ángulo de inclinación. Les digo que el espesor no lo tengo. Les doy K, les doy Q, les doy L, les doy el área, o sea, todo el área se la doy, le doy todo. Le doy el área, ¿cierto?
y le digo, determínenme el espesor del estrato. ¿De cuánto es el estrato? Si la permeabilidad es tanto, el caudal es tanto, el caudal de infiltración, el caudal es tanto. ¿Cómo hacen ahí, señores? Área Lo dividida en despejamos del área. el estrato. ¿Cómo? Claro, claro, yo de aquí despejo esta variable, ¿cierto? Que es E por por la longitud, no, por el ancho, no, no lo confundamos con la otra E, por el ancho, ¿cierto? De ahí hallo el valor de él. Entonces yo, mire, el relleno del filtro debe estar conformado por 1 metro, 0,20, 5 centímetros, para que me pase tantos metros por segundo por hora, ¿no? ¿Sí? Entonces de ahí salen las variables. En esos libros creo que hay un ejercicio parecido a este que tengo aquí, o parecido a este, bueno, yo no recuerdo, por ahí hay varios modelos. Entonces, de Una permeabilidad, pregunta, se lo tienen que estudiar. Ya les dije cuáles son las variables de los ejercicios, ¿cierto? Es tener pendiente eso. No me vayan a hacer un ejercicio bien sencillo y llegan las asesorías, profesor, tengo esto y bien, acá, que la permeabilidad está bien o está mal. Pues ese ejercicio es muy básico porque es aplicar las fórmulas directas, ¿cierto? Entonces, no vale la pena comerle tiempo a eso. Lo que hay que tener en claro aquí es que si esto tiene una inclinación, entonces el L es L' y el espesor es el inclinado. De resto no hay nada que hacer ahí. ¿Sí está claro? Sí, ingeniero. Permeabilidad es muy sencillo. Yo no les voy a colocar un ejercicio de laboratorio, porque eso para qué, eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada, colocarles un ejercicio, un modelo aplicando directamente el ensayo de laboratorio. Yo les coloco un ejercicio donde los ponga a escoger tipo de suelo para conformar un dique, tipo de suelo para conformar el filtro, determinar el espesor del filtro y el caudal de infiltración. Y fuera de eso les pongo a calcular número de viajes, etcétera, etcétera. Y cuando lleguemos aquí ya vamos a ver compactación, ¿cierto? Que es gamma seco, que son gamma, densidad seca máxima o compactación. Entonces el miércoles vamos a ver lo que es compactación. Listo, muchachos, dejemos ahí entonces. Listo, ingeniero. Hasta luego. Entonces, hablamos, jóvenes. La clase estuvo aburrida, pero ya la otra que veamos ejercicios va a estar un poquito más emocionante. Cuando hagamos un ejercicio de compactación, ahí más o menos un modelo que involucre todo. La próxima clase o la siguiente semana veremos un modelo que involucre todo. Si el parcial es para la siguiente semana, será el día miércoles, ¿cierto? Entonces el lunes, martes, miércoles, y esta semana pues habrán asesorías al respecto, para que no se dejen agarrar. Bueno, chao, chao.